Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7. Hoy providencialmente acabamos capítulo 7 de Juan. Y quiero que hagamos lectura, hermanos, de esos últimos versos. Es decir, vamos a leer del verso 40 al verso 52. Juan capítulo 7, versículo 40 al 52. Con reverencia, amados hermanos, vamos a hacer lectura pública de esta porción. Dice la palabra de Dios: Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensiones entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Lo ponemos en tus manos. Rogamos que tu Espíritu gobierne nuestros corazones, gobierne mis palabras, gobierne, Señor, la actitud de la iglesia, gobierne sus voluntades, para que hoy, amado Padre, tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos de manera especial, amado Padre, que hoy podamos desglosar de este texto la importancia, amado Señor, de la impresión que tu Hijo Jesucristo debe formar en nosotros a través de su santa palabra. Te lo pedimos, oh Dios, orando en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy cerramos con el capítulo número 7 del Evangelio de Juan. Y con ello estamos cerrando también un episodio muy particular, que ha estado concentrado en una de las fiestas más importantes para los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y dentro de esa fiesta de los tabernáculos, nosotros nos hemos dado cuenta que se trató de una fiesta bastante intensa, muy intensa. Y no solo intensa para el Señor Jesucristo, sino también intensa para todos aquellos que con Él tuvieron la oportunidad de conocerle. Fíjese usted que desde el mismo comienzo del capítulo 7 y del comienzo mismo de la fiesta, nosotros encontramos cómo el Señor empieza a interactuar con una serie de personas. Y primeramente hallábamos cómo el Señor tiene un intercambio de palabras, una interacción con sus familiares, más precisamente con sus hermanos. Pero también lo vamos a ver, o lo vimos ya en el transcurso de este capítulo, que el Señor también se relacionó con una multitud que provenía de diferentes partes ajenas de Judea, ajenas de Jerusalén. Y claro, también este capítulo nos mostró una porción particular de cómo el Señor se relacionó con los residentes de Jerusalén. Entonces hemos encontrado cómo el Señor interactuó con diferentes personas. Y también dentro de toda esa gama de personas, también encontramos a los líderes judíos. Allí se encontraban personajes muy representativos de la religión judía.
Encontrábamos diferentes facciones de la religión. Encontrábamos a los fariseos y también a los saduceos, los cuales formaban parte del Sanedrín. Y recuerde que el Sanedrín es ese gran tribunal o ese tribunal supremo que tenía una disposición o una posición de liderazgo tanto espiritual como político entre el pueblo judío. Tal era ese peso de autoridad que tenía el Sanedrín, que ellos tenían su propia facción policial. Y estos eran los alguaciles, que de estos también ya hemos estado hablando, ¿sí? Y esos alguaciles, recuerde usted que algunos de ellos hacían parte de los levitas, ¿sí? Y ellos ayudaban a mantener el orden en el templo. No se trataba sencillamente de una rama militar o policía o armada, sino se trataba de personas que conocían la ley. Se trataba de personas que conocían las escrituras, pero aún así hacían parte de esa facción que mantenía el orden en el templo. Ahora, todas estas personas, dense en cuenta que eran muy diferentes, había de todo, pero todas esas personas estaban en un solo lugar reunidas, estaban celebrando la fiesta anual de los tabernáculos, pero esta vez no era una fiesta como cualquiera, era una fiesta especial. Yo le pregunto, ¿qué hacía especial esa fiesta de los tabernáculos? El Señor Jesucristo estaba presente. Era una fiesta particular. Jesucristo estaba allí. Era una fiesta distinta. Era una fiesta que no tenía una precedencia previa, sino que Jesús allí estaba justo en medio de ellos. Y nos ha dicho el texto que el Señor, justo en la mitad de la fiesta, Él sube al templo y comienza ¿a qué? ¿A hacer milagros? ¿A sanar? ¿A multiplicar panes y peces? No, Él comienza a enseñar en el templo. Así es que, amados hermanos, lo que tenemos aquí es algo sumamente especial y particular, ¿sí? Estamos hablando de que la presencia de nuestro Señor Jesucristo no pasó desapercibida. El Señor no fue allá a esos rincones o a una casa de Jerusalén para enseñar a escondidas. No, Él fue al templo mismo y allí su presencia se hizo manifiesta. ¿Esto qué nos muestra? Que nuestro Señor Jesús no fue simplemente un espectador más de la fiesta. Por el contrario, se trató de la atracción especial, ¿sí? Fue el centro de atracción de toda esa audiencia mixta de las cuales les acabo de hablar. Y como es natural, amados hermanos, como es natural ante las percepciones de los hombres, esa multitud, al escuchar las enseñanzas de Cristo, quedó dividida. Se dividió ¿por qué? Bueno, se dividió fue por causa de lo que para ellos percibían, de lo que estaban recibiendo de esa enseñanza. Es decir, quedó dividida conforme al impacto que tuvo las enseñanzas de Jesús. Y esto no es nuevo, no es nuevo. O más bien, esto se continúa viendo. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica a Cristo, siempre va a haber división. Va a haber división. Ahora, el final del capítulo 7 de Juan nos muestra precisamente que en esas diferentes facciones que se produjeron en medio de la multitud, algunos sí tuvieron en sus labios conceptos verdaderos acerca de Jesús, pero también estaban los que se oponían fervientemente a las enseñanzas de Cristo. Y esas diferentes impresiones generaron divisiones. Y así, hermanos, y así somos nosotros cuando somos expuestos a la predicación. Y así siempre ha de ocurrir cuando Cristo es predicado. Y comienzo con esto. Cuando Cristo habla, óigase bien,
la división se hace presente. Eso pasa. Cuando Cristo es predicado, las disensiones se dejan notar. Allí se levantan. Hermanos, básicamente nosotros podemos decir que la principal división que hay entre los hombres cuando Cristo es predicado la podemos poner en dos grandes grupos: los que creen y los que no creen. Así sencillamente, esa es la principal división cuando Cristo es predicado. O cree o no cree, no hay más. Y aunque no hay campo para otro tipo de segmento, sí podemos hablar de los que dudan, ¿cierto? Hay quienes dudan, escuchan y dicen, me suena, pero ¿qué hay allí? Duda, ¿verdad? Pero dudar, amados hermanos, no podemos decir que es un elemento, un tercer elemento dentro de la división. Dudar no es otra cosa que un enmascaramiento de la incredulidad misma. Muchos, piénselo así, muchos han sido a las veces que nosotros, por ejemplo, hemos escuchado las voces de embaucadores que lo último que quieren es envolvernos con sus palabras y vendernos alguno de sus productos que sinceramente no necesitamos. ¿No le ha pasado a usted? Y con todo respeto para los que son comerciantes y son vendedores. Pero eso pasa. Nos cautivan y nos venden algo que jamás nunca necesitamos. Suele pasar, ¿cierto? Incluso sabiendo que no lo necesitamos, dudamos. ¿Será que de pronto para el otro año? De pronto sí, mire, esos solazos y le están vendiendo un abrigo. No, pero es que de pronto mañana llueve. Y allí caemos redonditos ante estas estipulaciones que un hablador nos puede ofrecer. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no estaba vendiendo nada. ¿O sí? Estaba vendiendo milagros. Y dijo, bueno, vamos a llenar el Coliseo romano. Y bueno, en ese tiempo yo creo que todavía no estaba. Pero vamos a hacer una campaña de milagros. La boleta es a tanto. No, el Señor no vendió absolutamente nada. El Señor, mire, Él ni siquiera estaba pidiendo dinero. Ni cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos tener. El Señor no pidió absolutamente nada. Por el contrario, lo que el Señor estaba haciendo allí públicamente era hacer un ofrecimiento que es completamente gratuito y perfectamente resolutorio a la condición caída de los hombres. Y no cabe, hermanos, la menor duda que es la mejor de las propuestas que el hombre jamás nunca ha escuchado, y es el Evangelio. Eso es lo que vino a enseñar. Eso es lo que vino a dar a conocer a los hombres, el Evangelio. Hermanos, si usted lo tiene claro, bueno, de los que hemos escuchado los sermones previos, o cuando menos allí en la misma Biblia usted lo puede ver. El último texto que estuvimos tratando fueron los versos 37 al 39, que tiene que ver precisamente con los ríos de agua viva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor lo que estaba haciendo en su momento era hacer un llamado a la salvación. De eso se trataba el texto. Hacer un llamado a la salvación haciendo uso de un lenguaje metafórico con el cual trae conceptos del Antiguo Testamento para que los que estaban allí presentes, esa gran multitud que le estaba escuchando, fueran guiados a entender que la salvación es un asunto que solo Dios puede producir en la vida de una persona. Saciando que la sed que produce la vida de pecado. Es un ofrecimiento espectacular. Es un ofrecimiento que todos los hombres necesitan tener, pero que no todos le echan mano. Mire, el pecado solamente puede ser resuelto por el perdón. No hay otra manera.
El problema que todos los hombres tenemos de pecado solamente puede ser resuelto por el perdón. Y todo aquel que venga a Cristo con la necesidad de ser perdonado, ¿sí?, que ha identificado que necesita el perdón, hermanos, todo aquel que a Él viene, el Señor no le echa fuera. El Señor le dará de beber, ¿qué? El perdón. Le dará de beber de su gracia. Y esto es lo que el Señor les estuvo enseñando a esa gran multitud mixta. Pero ese fue su ofrecimiento. Pero lo que el texto de hoy nos quiere presentar es las impresiones que puede haber cuando Cristo es predicado. Y lo primero, bueno, podemos desarrollar este sermón con dos grandes títulos, y el primero de ellos es la división entre el pueblo. La división entre el pueblo. Piense esto. Ante la enseñanza de Jesús, la expresión de la audiencia no se hizo esperar. Inmediatamente ellos se pronunciaron. El Señor enseña, imagínense ustedes eso, el ofrecimiento del agua de vida, ¿sí? El ofrecimiento del Espíritu Santo, el ofrecimiento de que ellos mismos, todo aquel que viniera a Él y bebiera del perdón, resultaría en un elemento en las manos de Dios para seguir produciendo el mensaje de salvación a los hombres. Y eso impactó a los hombres, impactó a los que estaban allí presentes. Hubo quienes dijeron, verso 40, verdaderamente este es el profeta. Miren el impacto que produjo en estas personas. Verdaderamente este es el profeta. Ojo, no dijeron, verdaderamente este es un profeta de Dios, sino ya es algo muy detallado. Es el profeta. Y otros dijeron en la primera parte del verso 41, este es el Cristo. Son resoluciones firmes, son convicciones, son razonamientos que a la luz del mensaje y de la persona de Cristo no tuvieron otra cosa que expresar sino decir, es el profeta, es el Cristo. ¿Cierto? Pero no tenemos la plena seguridad si esas profesiones de fe de lo que estaban diciendo de Cristo eran genuinas o cuando menos eran débiles, ¿cierto? No lo sabemos. Pero ante estos, llamémoslos así, esos débiles rayos de luz, las tinieblas de otros hombres se hicieron presentes, ¿para qué? Para opacar cualquier conocimiento de Cristo. Y lo hacen sembrando dudas y divisiones. Eso es lo que hace el diablo. Y eso lo ha enseñado la Escritura en otras partes. La semilla es sembrada y rápidamente vienen las aves y se llevan la semilla. Se expone a la Escritura y rápidamente el maligno viene y la borra, la quita. Y esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Hubo quienes vinieron a sembrar dudas y disensiones. Segunda parte del verso 41. Y lo hacen a manera de pregunta. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Ya empezaron a sembrar una duda. Le llamaron el Cristo. Y dicen, ¿pero de Galilea ha de venir el Cristo? Verso 42. ¿No dicen las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hermanos, los primeros, los que confesaron a Jesús como profeta y Cristo, estaban aceptando una verdad acerca de Jesucristo, de Jesús. Pero el Señor, hemos de entender que naturalmente, efectivamente, conforme a su designio divino, Él es verdaderamente el profeta de Dios y el Cristo de Dios. Esto es verdad. Esto es verdad y es importante que lo resaltemos y lo notemos. El Señor, primeramente, es verdaderamente el profeta de Dios. Ojo, no es como cualquier hombre escogido por Dios para llevar un mensaje a los hombres. No es como el Isaías, no es como un Jeremías, no es como
los demás profetas del Antiguo Testamento, que eran hombres, Cristo, Jesús allí en la carne, es el único, oígase bien, el único que procede de Dios y que es Dios mismo y que habla conforme a la relación única que hay entre el Padre y el Hijo. No hay otra relación que pueda existir que la que tiene el Hijo con el Padre. Nosotros nos relacionamos con el Padre, pero por medio del Hijo. Por medio del Hijo. Pero una relación única, íntima y perfecta es la que tiene el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y este Hijo, el Hijo de Dios, vino a la experiencia de los hombres con el propósito de revelar la voluntad del Padre por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, y con ello trayendo, amados hermanos, el más dulce y poderoso de los mensajes. Entienda ese equilibrio, dulce y poderoso mensaje de salvación. Salvación para los hombres, amados hermanos. Hubo también quienes aceptaron y acertaron, digo yo, en decir que Jesús es el Cristo. Es decir, el ungido de Dios, que para los judíos en su lengua es conocido como ¿qué? El Mesías. El Mesías. Es exactamente lo mismo. Mesías, Cristo, ungido. Es lo mismo. Y es similar, hermanos, este concepto con lo que ocurre con el término profeta. ¿Por qué lo digo? Porque los reyes eran ungidos. Al igual que los sacerdotes eran ungidos, eran apartados por Dios para que oficiaran una tarea en particular. Pero que Jesús sea el Cristo denota que Él es el único, oígase bien, no hay más Cristos, solo hay un Cristo, un ungido. Él es el único que cumple todas las expectativas que están a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, el Cristo es el elegido de Dios para cumplir la perfecta voluntad del Padre. Entonces, esas expresiones, aunque parecieran allí como tan solas, como tan sencillas, Él es el profeta, Él es el Cristo, tienen una sustancia muy profunda y que debiéramos nosotros conocerla. Cada vez que invoquemos el nombre de Cristo y que entendamos que Él es el profeta de Dios, esto nos debe llevar a unas dimensiones en la cual nos ha de hincar inmediatamente delante de Él. Ahora, lo que no podemos saber es qué profundidad del conocimiento tenían estos hombres para hacer esas declaraciones. Que Jesús es el profeta, que Jesús es el Cristo. No sabemos qué profundidad de conocimiento tenían ellos. Pues nosotros ya nos hemos dado cuenta en otros casos anteriores que muchos estaban esperando sí a un Cristo, estaban esperando al Mesías, estaban esperando al profeta de Dios, estaban esperando, eso sí, a un hombre para que los libertara. Estaban esperando eso, a un hombre para que los libertara. Pero quien estaba delante de ellos y les estaba enseñando no era simplemente un hombre, era el Dios y hombre. Esto es poderoso, hermanos. Es como muchos hoy que pueden hablar de Dios, que pueden aún hablar de Jesús e incluso tienen conceptos bien definidos. Pero la pregunta es, ¿realmente están hablando del Dios de la Biblia? Y usted lo puede escuchar. Y usted puede decir, ay, hola, pues hasta nos parecemos. Usted habla con un testigo de Jehová, usted puede hablar con un católico romano. Dicen, hablan de Dios, hablan de Jesucristo. ¿Será que son nuestros hermanos en la fe? Pues tengamos cuidado, porque si somos superficiales, podemos caer en ese error de llamarles hermanos. Aún en medio de las congregaciones, en medio de las iglesias locales, nosotros podemos hablar de Cristo, gloria a Dios, aleluya, etcétera,
pero realmente con la persona que estamos compartiendo, cree que Jesucristo es el Dios soberano, todopoderoso y salvador. Allí está el punto, ¿verdad? Puede que más bien la pregunta fuera, ¿es una percepción cercana de Cristo y a la vez lejana de la verdad? Puede ocurrir, ¿verdad? Hermanos, no sabemos si la confianza de estos hombres en Jesús era genuina. No lo sabemos. O simplemente se trataba de una fe circunstancial, de una fe emocional, o como lo dice nuestra confesión de fe, una fe temporal, del momento, de esa efervescencia de ¡wow! ¡Qué enseñanza! Y quedaron cautivos allí. Pero el caso, amados hermanos, es que estos conceptos que había en la multitud sí produjo también contradictores férreos. Lo que ellos dijeron, inmediatamente otra facción de la multitud se levantó como si les hubiesen hablado de algo completamente inmundo. Y lo que hacen los contradictores frente a esas declaraciones de que Jesús es el profeta y Jesús es el Cristo es, mire, y es algo que también vemos en nuestros días, es tomar la Biblia y comenzaron a desvirtuar los calificativos de profeta y de Cristo. ¿No os ocurre eso mismo? ¿Los testigos de Jehová no usan Biblia? No, se parece, pero no es la misma. No es la misma. Cuidado. ¿O el romano? ¿No usa Biblia? Sí. Bueno, mentiras, ellos no usan la Biblia. Ellos la tienen la Biblia, pero no la usan. ¿Sí? Pero aún así, tienen Biblia. Y aquí tenemos a estos hombres que usan las escrituras para desvirtuar lo que los otros estaban declarando. Hermanos, estos contradictores de Cristo también tenían la Biblia presente, pero estaban completamente equivocados en sus aplicaciones. Pues aunque estaban en lo cierto, al considerar que las escrituras decían que el Mesías vendría de Belén, según las profecías, que esto también ya tuvimos oportunidad de estarlo hablando, que hay profecías en el Antiguo Testamento que dicen que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén de Judá, en Belén de Judá. Oh, Belén, Efrata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, aunque tenían un testigo verdadero, estaban tan ciegos que no sabían que Jesús había nacido en Belén. No lo sabían. ¿Esto qué denota, amados hermanos? Esto denota un conocimiento menguado. Y esto es un error en el cual nosotros como cristianos podemos caer. Nos conformamos con el evangelio. Nos conformamos con lo básico. Jesús, Salvador, nació en un pesebre, murió en la cruz, listo. Hermanos, cuidado si nosotros no seguimos nutriendo nuestro conocimiento de las Escrituras, porque esto es lo que sucedió con estos contradictores. Entonces, hay un conocimiento menguado y poco diligente. Y esta es la tragedia, hermanos, de muchos que se han quedado precisamente con esas posturas básicas que la Biblia enseña, o que han escuchado por allí alguna cosa acerca de Jesús. Pero ellos no tienen la diligencia de esforzarse por indagar en la Biblia, en las Escrituras, y contrastar los hechos de una manera objetiva e informada. Así eran los de Berea. Y así debe ser todo cristiano. Así debe ser toda iglesia local, cristiana. Ser diligente en estudiar las Escrituras. ¿Y qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra cosa pudiera esperarse de este choque entre vagos conocimientos y de la propia incredulidad frente a quienes llamaron a Jesús el profeta y el Cristo? ¿Qué puede ocurrir allí? Dice el verso 43. Disensión entre la gente. Disensión entre la gente. Hermanos, así es la multitud. Así es una audiencia. Así somos los hombres, que sin importar que el Hijo de Dios
en persona, les hable a los hombres, divisiones se harán presentes. ¿Cómo? Uno dirá, ¿cómo? La palabra encarnada hablándoles con la mayor claridad y sencillez, con todo el amor y disposición de llamar a los hombres hacia Él mismo. ¿Y hay disensiones? ¿Hay divisiones? Sí, amados hermanos. El mismo Pablo, cuando él les escribió la carta a los Gálatas, que nosotros ya estuvimos estudiando esa carta, él utilizó una palabra dentro de las obras de la carne. Utilizó la palabra herejías. Herejías. Y las herejías, amados hermanos, no son otra cosa que tomar partido. No son otra cosa que tomar parte por preferir una perversión de la verdad y así formar grupos. Formar sectas que no hacen otra cosa que causar divisiones. Esas son las herejías. Herejías. Y Pablo advirtió acerca de las divisiones que se harían presentes en medio de las iglesias locales. Y aunque se trata de un asunto condenable, reprochable, el apóstol dijo de ellas que eran necesarias. Son necesarias. Él escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 19. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 19. Porque es preciso, allí está, es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Necesario, hermano, que ocurran estas cosas. Es necesario que ocurran esas divisiones. ¿Es Cristo? ¿No es Cristo? Piénselo así. Estos hombres estaban siendo partícipes, o más bien estaban siendo presionados por el Evangelio de tal manera que les hizo tomar parte en el asunto. O creen o no creen. Eso hace el Evangelio. O usted lo cree o usted no lo cree. Pero usted no puede decir, ay, sí, yo creo que salva, pero yo no creo que me ordene. Yo creo que da vida eterna, pero no creo que yo tenga que ser obediente a Dios. No, usted cree o no cree. Y esa era esta multitud, amados hermanos, en medio del pueblo. Pero además de esa multitud dividida, también tenemos a otro grupo. Se trata de un grupo, claro, un grupo ya más selecto. Se trataba del liderazgo. Pero aún así, aún con todo el intelecto sobresaliente, también se presentan divisiones por causa de lo que Jesús imprimió en cada quien debido a sus enseñanzas. En el liderazgo, o sea, dentro de una multitud tenemos al pueblo, pero también dentro de esa multitud está el liderazgo, ¿sí? Personas que se dicen conocer la verdad, estudiar la Escritura, y aún así también hay divisiones. Hay divisiones. Así es que llegamos a nuestro segundo punto del sermón, que son las divisiones entre el liderazgo. Divisiones entre el liderazgo. Hermanos, el pasaje continúa, sí, con una expresión de confrontación, pero ahora entre los que se dicen ser los eruditos de la religión, mejor dicho, los chachos de la Biblia, los chachos de la religión. Y podemos decir que tenemos tres protagonistas en este grupo selecto. ¿Cuáles son esos tres protagonistas que nos presenta el texto? Por un lado tenemos a los alguaciles. Tenemos también a los principales sacerdotes y fariseos. Es decir, estamos hablando del Sanedrín, ¿cierto? Y en tercer lugar tenemos de manera particular a un hombre, Nicodemo. Tres grupos identificados aquí como los alguaciles, el Sanedrín y Nicodemo. Y allí, ¿qué encontramos? División.
división. Sobre cada uno de ellos, hermanos, también ya hemos hecho su respectiva presentación. Y aquí tenemos, hermanos, a la máxima autoridad religiosa de los judíos en ese tiempo. A ver si estamos. ¿Cuál es la máxima autoridad religiosa en ese tiempo para los judíos? El Sanedrín. El Sanedrín. ¿Por quiénes estaba compuesto el Sanedrín? Fariseos y saduceos y los alguaciles. Allí están, ¿sí? Hermanos, y bueno, ya habiendo hecho este examen que casi todos pasaron y los otros perdieron, bueno, sobre estos tres grupos o protagonistas, sobre cada uno de ellos, hermanos, cada quien tuvo una percepción acerca de lo que escucharon y entendieron de las palabras de Jesucristo. Cada uno. Pero uno dice, ¿pero cómo es posible si se trataba del mismo liderazgo judío? ¿No debiera haber un consenso en medio de ellos? Hermanos, es que no se trata de lo que piensa el hombre. Se trata es de la poderosa palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo haga en el corazón de cada quien. Aquí tenemos, sí, como les digo, a esa máxima autoridad del Sanedrín. Y tenía una posición tan marcada en el pueblo que, como ya lo vimos en su momento, esta autoridad impactó al pueblo de tal manera que ellos en su momento no se atrevieron a dar un concepto público acerca de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que apenas murmuraban, lo decían como en silencio. ¿Por qué? Porque tenían miedo del Sanedrín. Ellos no proferían un concepto acerca de Jesucristo, el pueblo no lo profería hasta escuchar qué era o cuál era la posición del Sanedrín frente a Jesucristo. Así era, si pudiéramos llamarlo, una reverencia que tenía el pueblo delante de su autoridad religiosa y política, el Sanedrín. Pero hermano, la escena que ahora nosotros tenemos se da, por así decirlo, a puertas cerradas, ¿sí? En el corazón de la sapiencia judía. Tenemos entonces cómo esos fariseos, esos saduceos, entre ellos está Nicodemo, el fariseo, y la guardia, los alguaciles, están allí reunidos teniendo un diálogo precisamente con respecto al impacto que produjo Jesucristo con su enseñanza. Pero veamos primeramente a los alguaciles. Hermanos, cuando los alguaciles, recuerden ustedes que ellos fueron enviados por el Sanedrín, ¿sí? ¿Para qué? Para arrestar a Jesús. Esa fue la encomienda. Mandan a los alguaciles, a estos oficiales, para que arresten a Jesús. ¿Esto qué demostraba? Esto demostraba que los alguaciles estaban sujetos a la autoridad de sus líderes. Ellos fueron. ¿Lo mandaron? Vamos. Y si lo mandaron, está bien, vamos a hacerlo. Pudiéramos decir que se trataba de personas con convicciones fuertes, ¿cierto? Que harían lo necesario para satisfacer a sus superiores. Así eran los alguaciles, así actuaban. Pero ante la escena de impartir la ley sobre Jesús, tomándolo preso, bajo esa premisa delineada por los fariseos de culpar a Jesús de ser ¿qué? Un engañador, porque esa era la acusación, estos alguaciles iban sí con toda la severidad de sus superiores, que ellos mismos les habían influido para hacer valer la ley, pero esa dureza de estos oficiales fue quebrantada. Esa dureza fue echada al piso por las mansas palabras de Jesucristo. Piénselo así. O recuerde usted el caso de Saulo de Tarso, que dice la Escritura que él pedía cartas para que le dieran la autoridad de ir y encarcelar a los cristianos. Y dice la Escritura que él respiraba muerte. Él no iba con buenas intenciones.
Él iba con todo el odio frente a la iglesia de Cristo y cayó a los pies de Cristo. Fue derrumbado. Y esto mismo encontramos aquí. Cómo estos alguaciles fueron derribados por la palabra de Jesucristo. Con tal que, al llegar ante sus superiores, con las manos vacías, y obviamente ante el interrogatorio del Sanedrín, la respuesta de estos hombres fue, versículo 46, segunda parte, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, mire, el Sanedrín estaba esperando que se abriera la puerta y a Jesús con sus manos atadas, arrestado. Pero no sabemos cuántos eran los guardias que fueron a arrestar. Pongamos que eran 5 y entró el primero y el segundo. Y el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no lo apresaron? No pudimos. Jamás habíamos escuchado la sabiduría de un hombre como la que escuchamos en aquel lugar. No pudimos hacerlo. Hermanos, mientras que dentro del pueblo hubo quienes encontraron que Jesús era el profeta y el Cristo de Dios, la respuesta de estos alguaciles y sus acciones nos dan más luz de lo que estaba sucediendo en medio de la multitud. Hermanos, no fueron los milagros como les decía en un principio, porque el Señor allí no estaba haciendo milagros. No fue la alimentación física con panes y peces como sucedió previamente a estos hechos. Se trató de las benditas palabras de vida que pronunció Jesús. Porque las palabras de Cristo son poderosas. Ahora, palabras de vida que estos hombres quedaron tan maravillados que la furia que pudieron llevar entre sus puños se desvaneció a tal punto que no pudieron tomarlo preso. No pudieron. Y quiero pensar, de verdad, que estos alguaciles creyeron en Jesús. Quiero pensarlo. Que en lugar de prenderle, de arrestarlo, fueron ellos quienes quedaron cautivos por sus palabras. Que en lugar de verlo como un transgresor de la ley, vieron en Jesús a un inocente que hablaba la verdad. Juzgaron bien. Pero de igual forma, hermanos, estas pequeñas muestras de credulidad, como ya había pasado con la multitud, esas pequeñas muestras de credulidad están en peligro ante el exacerbado odio contra Jesús y su palabra de parte del liderazgo judío. Y aquí tenemos a los fariseos, versos 47 al 49. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Odio, odio y odio. Hermanos, los fariseos, siendo una secta muy estricta, porque eran bastante estrictos en la observancia de la ley, su conocimiento de la misma era bastante superflua. También cayeron en ese error. No había profundidad en el conocimiento de las Escrituras. Y tal era el grado precisamente de su conformidad a la superficialidad de la ley, que para ellos no les bastaba la ley de Dios, sino que además ellos se acogieron ¿a qué? A las tradiciones de sus antepasados. Pero eso sí, eran rigurosos en cumplir los preceptos ceremoniales. Pues ellos consideraban que Dios derramaba de su gracia sobre todo aquel que se ajustaba a sus preceptos. Estamos hablando de salvación por obras. Ellos creían en eso. Ellos confiaban en lo que ellos podían hacer delante de Dios para alcanzar la salvación. Pero el pueblo
efectivamente respetaba mucho a estos fariseos por ser autoridad, con tal que eran reconocidos los fariseos como los guardianes de la ley. Y los honraban, y los seguían, y los escuchaban. Pero aún con todo el celo que los fariseos tenían por la ley, su obediencia era errática, era una obediencia imprecisa, con tal que el Señor los llamó hipócritas. En otra oportunidad el Señor advirtió a una multitud e incluso a sus discípulos que no siguieran el ejemplo de los fariseos, ¿sí? No sigan el ejemplo de esos hombres, no lo sigan. ¿Por qué? Porque ellos son de aquellos que dicen, pero no hacen. ¿Y eso es qué? Un hipócrita. Dice, hagan, pero yo no hago. Hipócrita. Hermanos, el caso de estos fariseos, aunque conocían la ley y eran rigurosos en obligar el cumplimiento de ella, ellos se equivocaron pecaminosamente en no reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Con tal que al ver a esos súbditos, al ver a esos alguaciles, a esos oficiales que no habían arrestado a Jesús, y más la respuesta que estos hombres habían pronunciado, el odio de los fariseos no se dio a esperar. Por eso tenemos en la segunda parte del versículo 47 esa pregunta dañina, odiosa. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Sí? ¿También ustedes se dejaron engañar? Y esto tiene una connotación doble. No solamente están acusando a los alguaciles, sino que están diciendo de Jesús que es ¿qué? Un engañador. Si se dejaron engañar, porque las palabras de Jesús son un engaño. Él es un engañador. Y ese era el odio que los fariseos tenían sobre él. Pero con esta pregunta del verso 47, los oficiales estaban siendo calificados como unos tontos, ¿cierto? Como unos tontos que no supieron discernir entre el conocimiento espiritual que ellos tenían, obviamente enseñado por los fariseos, y por el otro lado las enseñanzas de Jesús. Pero sus convicciones no eran fuertes, ¿sí? Ustedes como que eran muy débiles, ustedes como que fueron de esos estudiantes vagos que no nos hicieron caso y mírelos ahí, cayeron redonditos frente a la enseñanza de ese embaucador. Eso era lo que estaban diciendo estos fariseos. Pero sus acusaciones contra estos oficiales cruzan la raya del desprecio y del odio, que en lugar de defender sus creencias usando las escrituras, nuevamente los fariseos caen en el error de asentarse en la tradición. ¿Por qué lo digo? Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mire, lo que quiero demostrar con esto es que estos hombres, por más de que eran defensores de la ley y juiciosos en la obediencia a la ley, y llevaban a juicio a todo personaje del pueblo que no cumpliera la ley. ¿Se acuerdan cuando el de Bethesda iba ahí con su camilla campante ese día de reposo y dije, venga para acá, venga? Porque ellos eran quienes estaban legislando precisamente. ¿Cómo así que usted está cargando la camilla? ¿Sí? Ellos querían hacer valer la ley. Está cargando la camilla en día de reposo y eso no está permitido. Así de rigurosos eran. Pero lo que quiero hacer notar es que ellos, frente a los alguaciles, no dijeron, bueno, espere, miremos. Ustedes están diciendo que le están creyendo a él, pero mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Escritura. Ellos no hicieron eso. Ellos se volcaron ¿a qué? A la tradición, a las obras. ¿Acaso nos han visto ustedes? ¿Usted me ha visto a mí? ¿Nos ha visto a cada uno de nosotros? ¿Ha visto a los gobernantes? ¿Ha visto a los fariseos que hemos creído en las palabras de Jesús? Bueno, aquí hemos de entender una cosa, hermanos. Los gobernantes. ¿Quiénes son estos gobernantes? Los gobernantes son una referencia directa a los miembros del Sanedrín, ¿sí? Así es que esta pregunta, sí, se trataba de una cuestión obligante
de obligar al pueblo, de obligar a todo aquel que esté por debajo del Sanedrín a que los miren es a ellos, que miren su ejemplo, que los miren a ellos como el modelo a seguir, aún por encima de la Escritura. Sígame a mí, no a la Biblia. No los llevaron a razonar, es decir, venga, si usted está equivocado, venga y le enseño a la luz de la Escritura cuál es el error. No, dijo, ¿es que acaso usted me ha visto hacer otra cosa distinta? Ellos estaban volcándose, era a ponerse ellos como un modelo por encima de la misma palabra de Dios. Y esta es la incoherencia de un líder, ¿no le parece? Esta es la incoherencia de un líder. Pues lo más sabio que un líder puede y debe hacer cuando alguien está pensando diferente en relación a la doctrina es que abrir la Biblia. Tiene que abrir la Biblia y dejar que sea la Biblia la que arroje esa luz necesaria. ¿Para qué? Para que cualquier duda o mala interpretación sea aclarada. Y los fariseos no lo hicieron. Pero como es propio de un liderazgo abusivo, como es propio de un liderazgo legalista y sin escrúpulos, a todo aquel que no está de acuerdo con las convicciones erradas de su liderazgo, el camino a seguir es el de las amenazas. Y aquí lo tenemos, amenazas. Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire, qué absurdos, qué absurdos. ¿Por qué? Ellos apelan a su nombre, a su prestigio, a lo que son ellos, pero aún así los acusan de no conocer la ley y les llaman malditos. Hermanos, si a Jesús lo calificaban como un engañador, pues ¿qué deberían esperar sus seguidores? ¿Qué? Ahí lo tiene. Cuando menos, de malditos no baja ese calificativo. Entonces usted en este mundo, ¿qué va a esperar? Si usted es cristiano, que el mundo lo llame, venga amigo, somos iguales. Y si usted se acerca y es igual al mundo, usted no es de Cristo. ¿Sí? Pero si usted se resiste al mundo, ¿el mundo qué le va a decir? Maldito. Maldito. Y esta práctica no ha dejado de existir. Pues cuando la doctrina se levanta con el fulgor de la verdad, muchos que se oponen a Dios o por sencilla ignorancia se levantan en su celo religioso para desvirtuar la legitimidad de lo que los cristianos confesamos. ¿Sí me van a entender? Piensen esto. Cuando la Reforma se hizo presente, el catolicismo romano no se quedó con los brazos cruzados, no lo hizo. ¿Ellos qué hicieron? Ellos propusieron lo que se conoce como la contrarreforma. La contrarreforma, que quedó registrada en un concilio que se llama el Concilio de Trento. Ustedes pueden, los que les gusta investigar, Concilio de Trento y mirar todas las disposiciones que se levantaron allí. Dentro de esos apartes está un buen número de anatemas, maldiciones, contra todo aquel que no confiesa la doctrina romana. Por ejemplo, respecto a la justificación, dice una parte del Concilio de Trento, abro comillas, si alguno dijere que la fe justificante no es más que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por amor de Cristo, o que esta confianza, solo aquella confianza nos justifica, sea anatema. Yo creo eso. Yo creo que solo la fe justifica. El católico romano dice que la justificación se recibe por medio del bautismo. Pero aquí, el católico romano dice que si nosotros no creemos conforme a lo que ellos creen, somos
anatema. Uno más, abro comillas. Si alguien dice que la justicia recibida no se conserva ni tampoco aumenta ante Dios mediante las buenas obras, pero que esas obras no son más que los frutos y señales de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, sea anatema. Yo creo eso. Yo creo que las obras no justifican. Yo no creo que las obras aumentan la justificación. Yo creo que la fe en Cristo me dio la justicia de Cristo en la medida plena. ¿Y qué dice el católico romano? Sea anatema. Hermanos, Trento resultó en una contrarreforma que suma 125 veces donde se profieren maldiciones sobre los cristianos. ¿Y qué pudiéramos entonces decir, hermanos, de esas maldiciones que se extienden en cultos pseudocristianos de parte de líderes corruptos que son codiciosos y que quieren exprimir hasta el último centavo de sus feligreses? Si usted no da, maldición. Si usted no, maldición. Y así sucesivamente. ¿Con cuál propósito? De crecer su propio reino. Ahora, pero ante tantas incesantes y oposiciones a la verdad, el capítulo 7 nos deja con el ejemplo de un fariseo que reconvino al Sanedrín, y es Nicodemo. Es Nicodemo. Obviamente de Nicodemo también nosotros habíamos hablado bastante en el capítulo número 3, ¿verdad? Porque allí encontrábamos una hermosa conversación entre este fariseo y nuestro Señor Jesucristo, y Juan le dedicó muy buenos versículos a esto, y allí encontramos precisamente textos fascinantes que revelan la salvación de los hombres. Pero debemos de decir, hermanos, que Nicodemo se trataba así de un distinguido fariseo, miembro del Sanedrín, al cual creo que Jesús salvó. Y es en estas circunstancias donde nosotros podemos observar lo que es un nacido de nuevo, un hijo de la luz. Y es que en medio de tanta injusticia, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, se convierte en un defensor de la causa de Cristo. Mientras que los fariseos defendían su causa conforme a su celo pecaminoso y conforme a las tradiciones de los hombres, Nicodemo, él sí apela a la ley de Dios para juzgar los hechos. Él no dijo, bueno, vengan, compañeros, ¿cuándo nosotros hemos hecho tal y tal cosa? No, él dijo en el verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermanos, Nicodemo lo que estaba haciendo aquí era citar un principio inquebrantable de la justicia de Dios. Y es como lo dice Deuteronomio capítulo 13, verso 14. Deuteronomio 13, verso 14. Dice la Escritura, tú inquirirás, míralo allí, y buscarás, y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la obligación en este caso? Investigar los hechos. ¿Conforme a la ley de quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Y aún hasta en la ley de los hombres. Esto se produce, investigar los hechos. Y por eso aquí tenemos a Nicodemo como apela a la ley de Dios y no a la tradición de los hombres. Algunos han visto
que la intervención de Nicodemo puede verse como una defensa tibia. Es decir, bueno, sí, él abrió su boca, pero no se enfureció. No dijo, Cristo es el Salvador, crean en Él, postrémonos, vayamos a Él. No. Por eso algunos creen, hay quienes dicen que Nicodemo, hasta esta altura, cuando menos, no era salvo. O cuando menos, su defensa era así como medio a escondidas. Pero si nosotros comparamos al Nicodemo del capítulo 3 con este Nicodemo del capítulo 7, este Nicodemo del capítulo 7 es un hombre que ya no se esconde. ¿A qué hora fue Nicodemo a visitar a Jesús? Vamos de noche. ¿Sí? Aquí Nicodemo ya no se esconde. Aquí Nicodemo es aquel que habla en público. Aquí Nicodemo es aquel que confronta la ignorancia. Y aunque pudiéramos decir que todavía tiene mucho que aprender, ya vemos que sus actos están enfilados. ¿Conforme a qué? A la verdad. A la verdad. Hermanos, la diligencia de actuar en honor a la verdad no nos hace exentos de nuevas y peores acusaciones. Usted pensará, estoy defendiendo la causa de Cristo, el Señor me defenderá. Sí, el Señor lo defenderá. Pero eso no significa que usted no va a recibir las oleadas del diablo por causa del nombre de Cristo. Porque cuando usted defiende la causa de Cristo, cuando usted expone el Evangelio, Satanás se levanta con mayor furia y lo querrá borrar de la faz de esta tierra. Claro, el Señor le conservará, pero usted sufrirá persecuciones, acusaciones y demás cosas que puedan hablar en contra suya. Piensa en el caso de Nicodemo. Su defensa a la causa de Cristo resultó ¿en qué? En un reproche burlesco de parte de sus coparticipantes del Sanedrín. ¿Qué le dijeron del Sanedrín? ¿Eres tú también Galileo? ¿Sí? ¿Qué pasa, Nicodemo? ¿Has perdido la cordura? ¿Has perdido la razón? ¿La cabeza? ¿Ahora te quieres identificar con el Galileo? ¿Eres tú Galileo? Hermanos, en lugar de seguir el sabio consejo de Nicodemo, de ser diligentes en investigar en las Escrituras acerca de la identidad de Cristo, ellos fueron testarudos en continuar indagando lo que su corta vista les dejaba ver. ¿Qué era lo que les dejaba ver su corta vista? De Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso era lo que ellos se enraizaban y decían. De Galilea no se ha levantado profeta. Y con estos argumentos, hermanos, su erudición, la erudición del Sanedrín, de los fariseos, de estos sacerdotes principales, esa erudición era igualmente comparable con la del pueblo opositor a la verdad. Era un conocimiento vago, era un conocimiento superfluo, eran quizás conocimientos que les llegaron de oídas. Jamás nunca cogieron la Escritura para estudiarla con profundidad. Esto es lo que tenemos, amados hermanos, de lo que imprime estar delante de Jesús. Y el punto está, o la pregunta más bien que debiéramos hacernos en el día de hoy: ¿realmente hemos creído en el Evangelio? ¿Realmente hemos creído en Jesucristo? ¿Realmente somos animados a postrarnos delante de Él y decir con seguridad, Él es el Cristo? ¿Él es el profeta? ¿O lo decimos de labios y cuando el mundo nos presiona, damos la espalda y decimos, no, tú eres mi Dios, Señor mundo? Mi trabajo, mis gustos, mis oportunidades en esta vida, porque así es el hombre caído. El hombre caído es idólatra. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? De los 10 mandamientos allá de Éxodo 20.
Ese es el primerito que tenemos allí y es porque es en el primerito que nosotros caemos. Somos idólatras. Podemos confesar a Jesús como Dios, pero realmente no lo estimamos como Dios. No le adoramos. Adoramos nuestros deseos, nuestra conformidad, el sentirme bien, nuestros placeres, etcétera. Y quiero que tengamos estas consideraciones ya para terminar. Solo hay un Cristo. No hay varios. Solo hay un Cristo. Y solo las Escrituras lo dan a conocer tal cual es Él. Es decir, que si usted quiere estudiar a Cristo, conocerle a Él por medio de algo completamente distinto que sea la Biblia, va a llegar a una definición completamente equivocada. Completamente equivocada. Si no se tiene un buen conocimiento bíblico de quién es Jesús, se puede caer en el error de formar ideas de un falso Jesús. ¿Ocurre? Mucho. Y es como suelo decir, muchos tienen Jesúses de bolsillo, conforme a la estatura que usted quiera hacerlo. Uno será así, otro será más grande, o a uno será Chuchito, Jesucito, Diosito, así de chiquito es su Dios. Pero si usted busca en la Escritura, su Dios, Cristo, es poderoso, es rey, está entronado. Nada se le ha salido de las manos, es poderoso, Él salva y habla con poder y manda a su pueblo. Él es Dios. Y aunque esto es un problema para aquel que cree en una corrupción del evangelio, que cree en esos evangelios diluidos, en que Jesús es amor y solo es amor y que no me va a castigar y que Él me ama si soy homosexual, si soy ladrón, yo no tengo de qué arrepentirme, el Señor me ama tal cual como soy. Hermanos, el caso se agrava cuando esa persona se levanta en un púlpito y comienza a persuadir a otros de su doctrina errada. Y si su confesión de fe es débil, sí, Él es Cristo. ¿Y qué es Cristo? No sé, pero Él es Cristo. Podrá venir una voz potente de un hablador y lo llevará a las tinieblas mismas. Estos casos pueden ser tan sutiles, hermanos, tan sutiles, que si no estamos fuertes en nuestras convicciones de fe, podemos estar aceptando esos errores. Y entraron allí esos errores doctrinales y les dimos cabida en nuestro corazón. Y allí quedaron, permeados en el error, confesando un Cristo que no es el de la Biblia. Y esto es fácilmente comprobable, hermanos, cuando nosotros hablamos con algunas personas con las que coincidimos en algunas cosas, pero si ahondamos en lo que la Biblia dice, vamos a hallar profundas diferencias que, a la hora de la verdad, nos alejan de la verdad cuando tengamos que responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Usted sabe en qué creen los testigos de Jehová acerca de Jesús? Que es creado. Y ya con eso se derrumba todo. En el colegio en que estudian mis hijos, la rectora es testiga de Jehová. Y yo ya les había comentado. Y en una de las reuniones, vamos a orar a Dios. Porque a mí me gusta que todas estas reuniones estén cubiertas bajo la bendición de Dios. Y ora en el nombre de Cristo. ¡Wow! La hermana es rectora. Perdón, la rectora es hermana en la fe. No, no es hermana. Su Cristo es creado. Mi Cristo es Dios eterno, que no ha sido creado.
que de Él proceden todas las cosas. Él es mi Cristo. En segundo lugar, el Evangelio. Lo que hace el Evangelio. Cuando el Espíritu llama al corazón de los hombres, todos los seres humanos desde que nacemos, tenga en cuenta esto, somos enemigos de Dios. Y esa enemistad la hacemos visible por medio de nuestros pecados. Cada pecado es una afrenta contra Dios. Demostramos que somos enemigos de Dios. Pero cuando el Evangelio llega eficazmente al corazón del hombre, es capaz de demoler el corazón más duro y obstinado para hacerlo manso, para hacerlo sensible a las propuestas de salvación. Hermano, téngalo en cuenta. Y téngalo por seguro que si pudiéramos nosotros acercarnos a aquel día en el cual nosotros fuimos salvos, hermano, téngalo por seguro que cada uno de nosotros pudiera decir que aquel día en el que escuchamos el Evangelio, algo en nuestro corazón, quizás con otras palabras, pudo haber pronunciado: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás había escuchado un mensaje como tal. Jamás había considerado que Dios está vivo. Jamás había considerado que yo era ruin y pecador. Jamás había considerado que había una puerta de salvación para mi vida. ¿Y esto es por qué? Porque la elocuencia del Señor al hablarnos a nuestras vidas fue tan poderosa que nos persuadió en creer en Él. Pero hemos de saber, hermanos, aunque la historia de la iglesia ha registrado fieles siervos de Dios que predicaron con poder, no hay ningún ministro de la palabra, no hay profeta, ni siquiera el mismo ministerio de Pablo que pueda compararse con la enseñanza de Cristo, la cual está investida de poder y autoridad, y a la misma vez de gracia y sencillez. Usted puede mezclar esos dos asuntos, el poder y la autoridad de Cristo, y a la vez su palabra llena de gracia y sencillez. Usted hállelo en la Escritura. Y aún así, hermanos, aún así, cuando un ministro de la palabra que ha sido apartado por Dios para ser su pregonero, el poder de la predicación no está en el mensajero, no, sino en el Espíritu de Cristo que convence de pecado y persuade al oyente de las riquezas que se ofrecen en Cristo Jesús. Allí está el poder. Así es que no desestime, amado hermano, cada vez que usted sea expuesto o amigo a la predicación de la palabra. Porque allí el Señor, de su condición caída, sea usted viejo o sea niño, allí el Señor le puede estar llamando con poder para ser salvo. Y por último, y más corto, seguramente tendremos presiones como las que tuvieron los alguaciles o como las que tuvieron aquellos que reconocieron a Jesús como el Cristo. Pero si hemos reconocido el impacto que Jesús ha hecho en nuestras vidas, encontraremos, hermanos, o más bien, estaremos perfectamente seguros que nuestra confianza en Cristo puede ser sostenida por lo que la Biblia dice. Nuestra fe no será quebrada, podrá ser disminuida, pero jamás quitada. Así es que, por muy bien versados que pudieran llegar a ser los hombres, esos engañadores, si las Escrituras están en nuestra mente y en nuestro corazón, no podríamos, hermanos, o más bien, no habría razón por la cual esa falsa enseñanza llegara a hacer lo suyo. ¿Qué necesitamos? Biblia. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu de Dios. Necesitamos ser esforzados. ¿Cuántas veces hemos enunciado ese texto precisamente del Antiguo Testamento? De ser esforzados y ser valientes.
Pero si usted lo ve a la luz de la Biblia, usted tiene que ser esforzado y valiente en los medios de gracia. Usted tiene que ser esforzado y valiente en venir a la iglesia. Usted tiene que ser esforzado y valiente, al igual que yo, en leer las Escrituras, en orar, en participar de la cena del Señor, del bautismo. Usted tiene que ser esforzado y valiente en todo ello para que el Espíritu tome todo eso y produzca en su vida cambios significativos que le van a hacer resistir al error que el mundo hoy profesa. Así es que, amados hermanos, tenga en cuenta ese pasaje. Cristo presente, Cristo predicado, sí, y va a causar divisiones, disensiones. Diferentes posturas se han de levantar. Pero eso sí, si el Señor le ha salvado, su postura correcta siempre la va a encontrar conforme a su enseñanza. No conforme a lo que el mundo hace o no hace. Ay, no, pero mire, alguien me decía alguna vez, oiga, pastor, y el 25 y el 31 va a haber servicio. Sí, va a haber servicio. Porque nosotros no nos movemos conforme al mundo. No lo hacemos conforme al mundo. Lo hacemos conforme a lo que el Señor manda en su palabra. Así es que debiéramos orar, amados hermanos, conforme a lo que hemos estado estudiando y darle gracias a nuestro Dios para que Él nos ayude a tener cimientos fuertes en lo que creemos y en lo que debemos creer acerca de Jesús. Vamos a orar.